Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a explicar lo que es la excreción y ese proceso vital para nuestros organismos. El día de hoy vamos a explicar entonces ese proceso en lo que son los móneres, en lo que son los protistos y en los que son los hongos. Vamos a iniciar entonces con el reino monera. Cuando hablamos de ese reino monera, estamos haciendo referencia a las bacterias existentes, ya sean gram positivas o gram negativas. Cuando hablamos de gram positivas, son bacterias que digamos que tienen una función importante en nuestro organismo y nos ayudan a realizar las funciones metabólicas u otro tipo de funciones. Cuando hablamos de bacterias gram negativas, hablamos de bacterias que por el contrario se consideran patógenos, quiere decir que nos llegan a enfermar, ¿cierto? O nos llegan a causar, digamos que alguna dificultad en nuestra salud. Entonces, esa excreción en bacterias tiene que ver con los productos de desecho que ellas eliminan. Primero lo tienen que eliminar para no intoxicarse, no envenenarse y no morir. Y segundo, digamos que esos productos excretorios también se pueden utilizar, digamos que para dar unos segundos productos que pueden ser benéficos para la sociedad. Vamos a ver entonces cómo es. Esa excreción de bacterias se da de la siguiente manera. Existen dos grupos de bacterias, las aerobias, que son las que viven en presencia de oxígeno única y exclusivamente, y las bacterias anaerobias. Cuando hablamos de anaerobias, es decir, que tienen la capacidad de sobrevivir a un ambiente sin oxígeno. Esas bacterias aerobias y anaerobias, ¿cierto? Tienen la capacidad o dentro de su producto excretorio eliminan toxinas, ¿cierto? Esas toxinas que eliminan esas bacterias son las que producen las llamadas enfermedades. Por eso es que nosotros nos enfermamos, porque nos alimentamos o recibimos ese producto excretorio de esas bacterias, que son las toxinas que producen toda una serie de patologías. Esas enfermedades pueden ser de muchos tipos, pero digamos que las más conocidas producidas por las bacterias son el botulismo, la desinteria, el tétano y la gangrena gaseosa, ¿cierto? También, cuando hablamos de nuestras bacterias aerobias, es decir, que las que viven en presencia de oxígeno, estas pueden excretar por su parte dióxido de carbono y agua. Cuando hablamos de las bacterias anaerobias, ellas pueden expulsar o como producto excretorio tienen el ácido acético y el ácido láctico. Bueno, cuando hablamos de nuestros protozoos, entonces hacemos referencia a lo que son los protistos, amebas, paramecios y las llamadas algas. Recuerden que las algas no hacen parte de las plantas, sino hacen parte de los protistos. Cuando hablamos de esos protozoos, podemos decir que ellos presentan unos organulos especializados o órganos especializados denominados vacuolas contráctiles. ¿Qué son vacuolas contráctiles? Son unas vacuolas que se abren y se cierran todo el tiempo para dejar entrar tanto el nutriente y dejar salir el producto de desecho. Entonces, por esas vacuolas contráctiles, ellos excretan las siguientes sustancias: dióxido de carbono, agua, y si hablamos específicamente de las algas, su producto de desecho es el oxígeno. Y nuestro tercer grupo son los hongos, ¿cierto? Los hongos se dividen en unos hongos unicelulares que son poco especializados, pero también pueden existir hongos que son un poquito más especializados, denominados eucariotas, ¿cierto? Porque ya digamos que tienden a ser pluricelulares y cada uno también tiene su proceso de excreción. Entonces, cuando hablamos de los hongos multicelulares, es decir, los especializados con una célula eucariota, podemos hablar de que ellos excretan agua, dióxido de carbono, una sustancia que se denomina flavotoxina, ¿cierto? La cual puede, digamos que tener doble funcionalidad, una negativa y una positiva. La negativa es que producen cáncer de hígado, ¿cierto? Y digamos que la acción positiva de estos hongos a partir de la flavotoxina es que se pueden realizar digamos que productos alimenticios procesados. Entonces, como ya les estaba diciendo, el producto de desecho tiene una primera función y es que se debe eliminar para evitar que los organismos se envenenen o mueran. Pero también podemos hablar de que esos productos de desecho tienen un efecto secundario que puede servir para cosas positivas. En este caso, entonces, con esa flavotoxina que emiten esos hongos, podemos ver de que de forma negativa puede producir cáncer, pero de forma positiva se pueden producir algunos alimentos procesados. Cuando hablamos entonces
de los hongos también hablamos de que excretan otro tipo de sustancias, ¿cierto? Que pueden primero servir para la fabricación de antibióticos y dentro de esos antibióticos específicamente tenemos la llamada penicilina, es decir, que esa penicilina que nosotros conocemos como antibiótico tiene una naturaleza que es proveniente de los hongos. Cuando hablamos de excreción en hongos un poco menos especializados, quiere decir que tienen una sola célula, que son procariotas, hablamos de que ellos excretan o emiten las siguientes sustancias: alcohol etílico, denominado etanol, dióxido de carbono, vitaminas de complejo D y B, efedrina. Esa efedrina sirve para el tratamiento del asma y de las alergias. Entonces, nos damos cuenta de que todos los organismos deben obligatoriamente emitir un producto de desecho. Como ya habíamos dicho, la excreción es el proceso o la función vital para que los organismos eliminen lo que no les sirve, ¿cierto? De forma negativa es porque si no lo eliminan se enferman, se pueden envenenar, se pueden intoxicar, ya que esos productos al quedar dentro del organismo, digamos que pueden degradar lo que son las células, ¿cierto? Tejidos, órganos y sistemas, e inhibir el funcionamiento correcto de los organismos. Pero también, una vez se eliminan esos productos de desecho de cualquier organismo, pueden tener un uso secundario que puede ser positivo. Se pueden utilizar entonces, como lo hemos hablado y hemos visto, para utilizar, digamos que producción de alimentos procesados, para producción de antibióticos, para productos de belleza, y digamos que tienen otros usos más. Entonces, chicos, espero que el día de hoy haya quedado claro el tema de lo que es la excreción de nuestros tres reinos, que son móneras, protistos, hongos unicelulares y hongos pluricelulares. Si tenemos dudas, entonces ya sabemos por dónde encontrarlos. Muchísimas gracias.